Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier, soy neurótico, un neurótico feliz. Y también deseo que ustedes lo sean, que ustedes también logren la recuperación, la fortaleza para romper cadenas, para romper cosas que nos atan y que nos destruyen y romper esos paradigmas que a veces no tienen razón de ser, ¿verdad? Sino que son ataduras que nos destruyen y no construyen. Pero eso lo vamos a ir conociendo a través del tiempo. Por lo pronto, hoy tenemos la tradición número 6. Yo pienso que, o no sé si ya casi estemos por terminar esa tradición, pero de cualquier manera, les agradezco que estén en esta mañana y deseo que la paz del Señor Jesucristo esté en sus mentes, en sus corazones y que no dejen de estar atentos a la voz de Dios a través de principios espirituales y que su fortaleza y su amor crezcan y que su fe sea madura y sea más que nada activa, activa, para transformar nuestras mentes, nuestro ser, que no sea una fe pasiva, ¿verdad? Donde solamente pensamos o creemos que pedirle a Dios es suficiente. No, Dios no solamente nos da, sino también quiere que nosotros le demos. Y lo que Él desea es que le prestemos atención y que hagamos las cosas buenas que Él dice que hagamos para que tengamos resultados de su prueba, de su amor, de su verdad, que probemos su palabra para que nosotros disfrutemos de su verdad al ponerla por obra. Bueno, pues vamos a empezar pues con esto, ¿verdad? Gracias, Marla, de nuevo por todo tu servicio, tu buena voluntad y gracias a todos los presentes, que Dios les bendiga. Y continuamos con la sexta tradición. Marla está con nosotros para darle lectura. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias, Víctor. Gracias, compañeros, por permitirme servir. Y les voy a leer el encabezado de la sexta tradición que dice así. Un grupo de AA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de AA a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. Muy bien, ahora nos quedamos, para los que quieran acompañarnos en la lectura, nos quedamos en el párrafo 6.0 que dice así. Por lo tanto, tratamos de establecer hospitales de AA. Todos fracasaron porque no se puede hacer que un grupo de AA se dedicara a los negocios. Demasiados cocineros entrometidos estropean el caldo. Los grupos de AA hicieron sus incursiones en el campo de la educación y cuando empezaron a ensalzar públicamente los méritos de un método u otro, la gente se quedó con ideas muy confusas. Y ahí vienen las preguntas. Las preguntas dicen así. ¿Se dedicaba AA a enderezar a los borrachos o era un proyecto educativo? ¿Se interesaba AA en lo espiritual o en la medicina? ¿Era un movimiento reformista? Bueno, esas son las preguntas, compañeros, compañeras. Si alguien quiere dar una opinión, adelante, Ángeles. Muchas gracias. Buenos días, grupo. Soy Ángeles, neurótica, acumuladora compulsiva y codependiente. Bueno, yo pienso que el grupo AA es más espiritual y que gracias
a descubrir esa maravilla de regalo, pues uno llega aquí con la esperanza de recuperación, ¿no? No sé cuál es la otra, es que no las veo en el chat. Si las puedes colocar ahí, por favor. Ya están, ahí está, ahí está la sexta tradición. Es que yo no tengo WhatsApp. Acá Ah, en el chat no está. no, acá no se puede poner. Ah, ok, bueno, pues hasta ahí porque no recuerdo las otras preguntas. O sí, Bueno, no, sí te me la las digo. Mira, Gracias. dice, ¿se dedicaba AA a enderezar a los borrachos o era un proyecto educativo? Proyecto educativo y espiritual, pienso. Pues Y, perdón, dime, y la tranquila. última era un movimiento reformista y esa es la última. Mm, no, pienso que no. O no, bueno, no sé, ahí no comprendo muy bien la pregunta, pero igual me quedo con lo espiritual y con proyecto educativo. Gracias. Sí, muchas gracias, Ángeles. Gracias por tu opinión. Compañeros, ¿alguien más quisiera dar una opinión respecto a estas preguntas? Se las voy a volver a leer. Dice, ¿se dedicaba AA a enderezar a los borrachos o era un proyecto educativo? ¿Se interesaba AA en lo espiritual o en la medicina? ¿Era un movimiento reformista? ¿A alguien más le gustaría responder a estas preguntas? Bueno, en lo que se animan, pues yo entendí, ¿verdad? Yo entendí aquí que AA en lo que se interesa, pues no es, no, lo que entendí es el lunes pasado es que no es un proyecto educativo y tampoco se interesa en dar medicina y tampoco es un movimiento reformista, que más bien es un programa de recuperación que consta de dos principios muy importantes, que uno es que se derroten ante el alcohol, que reconozcan que tienen un problema de alcoholismo, y el otro era que crean en un poder superior. O sea, no me gusta la palabra enderezar borrachos, yo diría como que los ayuda a recuperarse o los ayuda a encontrar su recuperación o sí, a encontrar una recuperación. Bueno, eso es lo que yo pienso de estas preguntas, pero si alguien más tiene alguna otra opinión y quisiera expresarla, puede abrir su micrófono o levantar su manita. Y si no, muy bien. Le voy a leer las preguntas, Víctor. Dice así, ¿se dedicaba AA a enderezar a los borrachos o era un proyecto educativo? ¿Se interesaba AA en lo espiritual o en la medicina? ¿Era un movimiento reformista? Adelante, Víctor, gracias. Gracias, Marla, gracias. Bueno, el grupo tenía un objetivo y el objetivo no estaba claro, pero con la experiencia se dieron cuenta que el único objetivo que tiene el grupo es transmitir el mensaje. Ni siquiera se pueden comprar lugares donde se pueda establecer una sede o el grupo mismo para no tener problemas en cuanto a propiedades y situaciones de dinero se refiere. No, Alcohólicos Anónimos no tiene propiedades. Donde quiera que está, renta. La Oficina de Servicios Generales pudiéramos pensar que es la excepción a la regla, pero no. Es también un lugar donde se paga una renta. Así que no hay propiedades en Alcohólicos Anónimos. La propiedad existente es el copyright de todos los libros que genera Alcohólicos Anónimos. Pero de ahí en fuera no. Llegar a esta conclusión de que no se reconoce como una institución educativa
sino tiene educación, pero no es una institución educativa, porque no hay maestros propiamente dicho, no hay profesionales. Se consideran los miembros del grupo, se consideran todos enfermos que están buscando la recuperación y comparten la manera en que se están recuperando, pero ellos en sí no mm, hacen una apología ah, como maestros o instructores dentro de Alcohólicos Anónimos, pero todos enseñamos y todos aprendemos de todos. Es una forma de compartir la experiencia que nosotros hemos logrado. Los títulos se quedan afuera. Todos los títulos, maestros, psicólogos, instructores, etcétera, todos ellos se quedan afuera. Es decir, no se ostenta un título dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos ni de Neuróticos Anónimos. Una pregunta que me hicieron en leyes y me dijeron, ¿es usted profesional? Bueno, dentro del grupo yo no soy profesional. No me ostento como profesional, soy Víctor Javier. Fuera del grupo tengo profesión, si a eso quiere entender, ¿no? En fin, son preguntas que a veces uno no debiera responder, pero por cortesía uno responde. Y bueno, también porque las personas preguntan porque sienten a veces algún tipo de desconfianza. Y por eso a veces vertimos nuestra experiencia, cómo hemos obtenido experiencia, y hacemos un currículum verbal de lo que hemos hecho, dónde hemos estado y cómo adquirimos el conocimiento, a través de qué instituciones. Pero ya eso es una información personal, pero no es necesario decirla en un grupo. Bueno, no es entonces una cuestión educativa. Por eso está el cartel que dice lo que no hace Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos. No damos alojamientos, no hospitalizamos, no damos medicina, no damos consejos matrimoniales, o sea, todo es no, ¿verdad? Son 6 puntos, creo, los que dice ahí, ¿no? Bueno, y les explicaba que como grupo no lo hacemos, pero como personas individuales, ¿verdad? Podemos formar clubes de apoyo, pero como personas independientes al grupo, como un patronato, pero es independiente al grupo, no es el grupo de palabra en acción, sino que es algo independiente, ¿verdad? En ese sentido, sí podemos hacerlo. En fin, gracias, Marla. Gracias, Víctor. Y pues voy a continuar con la lectura que dice así. Para nuestra consternación, nos vimos casados con todo tipo de empresas, algunas buenas y otras no tan buenas. Al ver a los alcohólicos enviados de forma arbitraria a las prisiones o a los manicomios, empezamos a gritar, debería haber una ley. Los AA's se pusieron a clamar en las sesiones de los comités legislativos, haciendo una campaña en favor de reformar las leyes. Sirvió como buen material para la prensa
pero para poco más. Nos dimos cuenta de que muy pronto nos veríamos enmarañados en la política. Aún dentro de AA, nos resultó imperativo eliminar el nombre de AA de los clubs y de las casas del Paso 12. Bueno, y la pregunta dice así: ¿qué comenzaron a gritar los alcohólicos en sus tribunas? Al final, ¿a qué conclusión habían llegado? ¿Qué comenzaron a gritar los alcohólicos en sus tribunas? Y al final, ¿a qué conclusión habían llegado? Compañeritas, compañeritos, si alguien quiere dar una opinión, recuerden que estamos aquí para aprender. O sea, no nos sintamos mal por las respuestas que demos, porque nos estamos esforzando en entender la lectura y en expresar nuestra opinión. Entonces, si alguien desea expresar una opinión, abra su micrófono o levante su manita para poder opinar. La pregunta dice: ¿qué comenzaron a gritar los alcohólicos en sus tribunas? Bueno, pues ahí dice, ¿verdad? En lo que se animan, pues voy a dar mi opinión. Ahí dice que comenzaron que debería haber una ley porque obvio que veían que metían a los borrachos a las prisiones y para, pues a los ojos de los alcohólicos, ¿verdad? Eso era como injusticias porque yo entiendo que creían que el alcoholismo, no sé si ahí ya se había declarado que el alcoholismo era una enfermedad, pero lo que sí entiendo es que los AA sabían que había una cura, sabían que había una solución y ellos la tenían en sus manos. Entonces, yo me pongo en su lugar y digo, claro, ¿por qué los van a encerrar si nosotros, los AA, los podemos ayudar? ¿No? Entonces, esa es mi opinión. Pero si alguien más quiere expresar una opinión, ¿qué comenzaron a gritar los alcohólicos en sus tribunas? Y al final, ¿a qué conclusión habían llegado? Pues a la conclusión que entiendo que habían llegado. Pues es esa, la dije, que tenían ellos la solución a sus problemas. Entonces, Víctor, le voy a leer la pregunta porque ahorita nadie quiere dar una opinión. Y la pregunta dice así: ¿qué comenzaron a gritar los alcohólicos en sus tribunas? Al final, ¿a qué conclusión habían llegado? Adelante, Víctor. Bien. Bueno, ellos comenzaron a exigir orden sobre asuntos que estaban desviando al grupo. Los alcohólicos estaban teniendo problemas de organización. Entonces tuvieron que darse cuenta que ellos no podían ser el todo para el todo, que tenían que parar de hacerlo y volver a lo fundamental. Y lo fundamental era trabajar para recuperarse. No éramos reformadores, no íbamos a andar fuera de nuestro objetivo, se perdería el objetivo. Y no hubiéramos sido capaces de sobrevivir con demasiados negocios. Al querubín precioso que fue creado, este querubín que era sabio, dice la escritura, que se perdió por la multitud de sus negociaciones. O sea que tenía muchos negocios, hacía muchas cosas, estaba creando cosas en la tierra, estaba haciendo otros experimentos, tenía muchas negociaciones y eso lo envanecieron y quiso ser mayor que Dios. Cuando pienso en esto y lo traigo a colación porque el desorden
estaba dentro del grupo por causa de situaciones que deberían de ser ajenas al grupo, porque la idea del grupo era la salud espiritual. Y aquí se estaban desviando del objetivo principal. Por eso al regularizar las cosas, dice, no, pues es que nuestro objetivo debe ser lo primario. Y quien quiera hacer educación o cualquier otra cosa, o legislar, o cualquier alcohólico que quiera hacer eso, que lo haga en su propio nombre. Nosotros no nos oponemos a eso, pero tampoco vamos a dar el buen nombre de nuestro grupo para, para eso, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empieza a tener una dirección más clara, ¿verdad? No somos una secta religiosa, no somos reformadores, no somos una institución educativa, no somos políticos, no hacemos labores sociales, no nos unimos con partidos políticos, cooperamos, cooperación sí, afiliación no. Cooperamos, sí, pero no nos afiliamos a ninguna institución ajena al grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y solamente tenemos un objetivo: recuperarnos y ayudar a otros a alcanzar el estado de equilibrio emocional, nada más. Y eso fue bueno, ¿verdad? Porque no perdieron el enfoque y por eso se ha podido perdurar a través de los tiempos, permanecer. Si no, no estuviéramos aquí. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y vamos a pasar al párrafo 8.0 que dice así: a raíz de estos episodios, nació en nosotros la profunda convicción de que bajo ningún concepto podíamos respaldar a ninguna empresa llegada, por muy buena que fuese. Nosotros, los alcohólicos anónimos, no podíamos serlo todo para todos, ni debíamos tratar de serlo. Y la pregunta dice así: a raíz de estos episodios, ¿cuál fue nuestra conclusión como grupos anónimos? Compañeros, si alguien quiere responder a esta pregunta, puede abrir su micrófono, levantar su manita. A raíz de estos episodios, ¿cuál fue nuestra conclusión como grupos anónimos? Pues ahí lo dice, ¿verdad? Que nació una profunda convicción de que bajo ningún concepto ya podíamos respaldar a ninguna empresa llegada, por muy buena que fuera. Es lo que ahorita Víctor ya nos había explicado, pero Víctor, ¿quiere agregar algo más a esa pregunta? A raíz de estos episodios, ¿cuál fue nuestra conclusión como grupos anónimos? Adelante, Víctor. Bueno, al darse cuenta el grupo que podían perder y no ganar, tenían que dedicarse a una sola cosa. Y como dice Zapatero a tus zapatos, es mejor hacer una cosa bien hecha y no 100 mal hechas. Así que teníamos que ser objetivos en ese aspecto. Y bueno, ¿por qué llegamos a entenderlo así? Bueno, porque la historia ya nos había dado una respuesta cuando los grupos washingtonianos, que eran más de 100,000 alcohólicos, empezaron a unirse a la política, se perdieron, ¿verdad? Por la lucha de la no esclavitud.
y se perdieron. Y eso mismo podría pasar con el Alcohólicos Anónimos si seguían la misma tónica, la misma línea. Y en base a esa experiencia y en base a las personales, se dieron cuenta de que tenía que ser un solo objetivo el que pudiera, el objetivo principal por lo cual se levantaron los borrachos, ¿no? Había que rescatar borrachos y ayudarlos a permanecer sobrios. Y ese era el objetivo. Y bueno, con ese enfoque comenzó la estructura de los grupos y Alcohólicos Anónimos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y pasamos al párrafo 9.0 que dice así. Hace años, este principio de no respaldo se vio sometido a una prueba crucial. Algunas de las grandes destilerías de alcohol tuvieron la intención de meterse en el campo de educación sobre el alcohol. Creían que sería una buena cosa que los fabricantes de licor demostraran al público su sentido de responsabilidad. Querían decir que no se debía abusar del alcohol, sino disfrutarlo. La gente muy bebedora debería moderarse y los bebedores problemas, los alcohólicos, no deberían beber en lo absoluto. En una de sus asociaciones comerciales, se planteó la cuestión de cómo se debería proceder con esta campaña. Naturalmente, iban a valerse de la radio, la prensa y el cine para exponer sus puntos de vista. Muy bien, y la pregunta dice así: ¿qué llegaron a pensar algunas de las destilerías más importantes del país? Compañeritos, ¿alguien quiere responder esa pregunta? ¿Qué llegarían a pensar algunas de las destilerías más importantes del país? Si alguien quisiera responder, abra su micrófono. Víctor, hoy parece que no hay nadie que quiera responder las preguntas. ¿Quiere responder de una vez? Ahí está, Ángeles. Gracias, Ángeles. Abre tu micrófono, gracias. Bueno, que ellos querían como asociarse en Alcohólicos Anónimos, pero con la intención de que el trago era solamente para divertirse. Pero ahí estaba como los intereses por debajito de cuerda. O sea, no sé, pues pienso yo, gracias. Sí, muchas gracias, Ángeles. Gracias por tu opinión. Dice, ¿qué llegaron a pensar algunas de las destilerías más importantes del país? Víctor, ¿quiere responder la pregunta? Bueno, ellos pensaban que bien pudiera haber una educación acerca de el alcoholismo, la forma de consumo, ¿verdad? Como dicen en sus botellas, mm, que es una bebida de moderación, pero bueno, la gran mayoría pues, no lo hace así. Pero que podía haber la educación en ese aspecto, de que que por televisión hablaran con el logos de Alcohólicos Anónimos atrás y hablando acerca de cómo las personas podrían dejar de beber y cómo las otras personas podrían aprender a moderar su manera de beber. Esta forma, ¿verdad? Parecía buena a las compañías destileras, pero no era buena para el grupo. Cuando se le dijo a esta persona, a este promotor, dijo, es que me han ofrecido un trabajo de esta manera, pero también se le dijo qué daño podía hacer a la asociación y él dijo,
entonces no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque si vamos a hacerle daño a la asociación, algo que me ha dado vida, pues yo prefiero no trabajar en eso, ¿verdad? Y eso fue el resultado de la sugerencia de la Oficina de Servicios Generales en Nueva York. Pero bueno, hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y la siguiente pregunta dice así: ¿cómo lograrían obtener su objetivo? ¿Cómo lograrían obtener este objetivo? Compañeros, si alguien quiere responder la pregunta. Bueno, ahí decía, ¿verdad? Y ahorita también Víctor nos lo acaba de mencionar, que pensaron que pues estos fabricantes de alcohol podían o debían demostrarle al público su sentido de responsabilidad, que la gente que vende este alcohol le hiciera ver a las personas que pueden tomar, pero con responsabilidad. Y yo me quedaba pensando, pues, ¿cuándo un alcohólico va a tomar con responsabilidad? Por eso es alcohólico. Entonces era medio absurda su forma de obtener su objetivo. Bueno, eso es lo que yo entendí, pero Víctor quiere hacer un comentario más, aunque siento que ya la respondió, pero si quiere hacer un comentario más, dice, ¿cómo Claro. lograrían obtener su objetivo? Adelante, Víctor. Bien. ¿Cómo lograrían obtener su objetivo? La idea de ellos era buena y se podía plantear porque el libro azul, en el capítulo 2, ya hay una solución, nos dice sobre los tipos de bebedores, ¿verdad? Entonces, estos tipos de bebedores eh, son el bebedor social, el bebedor fuerte, el, y este, el bebedor fuerte, luego está el bebedor problema, que son los alcohólicos. Así que si se daba una educación para que la gente no llegara a ser alcohólica, como una forma de prevención para las personas, entonces, viéndolo desde esa perspectiva, parecía bueno, pero la realidad era que no era muy bueno no para la asociación, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué somos? ¿Somos un grupo que busca la recuperación o somos un grupo que se mm, dedica a, a la educación o hace reformas? Entonces, ¿qué somos? Se pierde, se pierde la visión del proyecto de la salud mental emocional, de la salud, de la abstinencia, ¿no? Porque Alcohólicos Anónimos predica la abstinencia, no la moderación. En fin, gracias. Muchas gracias, Víctor. Y la última pregunta de este párrafo dice, ¿bajo qué esquema se apoyarían? ¿Alguien quiere dar un comentario, compañeros? Hasta ahorita, ¿alguien? Abra su micrófono. ¿No? Bueno, mientras, dice, ¿bajo qué esquema se apoyarían? Se me hacía, sí, Ángeles, adelante. Ay, qué pena. Pues frente a esa aclaración que hace Víctor y lo que dice la literatura, pues yo veo que definitivamente, pues el programa como que lo que más estabiliza o concientiza es la honestidad, ¿no? Y pues cuando uno es honesto, es transparente, es claro, no acepta la doble moral, porque entonces estaría jugando ahí entre el bien y el mal, ¿no? O sea, sería la tentación. Y pues aquí lo que se busca es, o lo que yo veo es que este programa es muy serio, es bastante transparente, es muy responsable frente a que se habla
de esos conceptos claros con el objetivo de que uno tenga la honestidad y la transparencia todo el tiempo y de hecho uno lo empiece a aplicar de esa manera. Pues yo lo veo así. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Gracias por tu opinión. Dice, ¿bajo qué esquema se apoyarían? Ahorita ahí en la lectura decía que a la gente muy bebedora se les iba a decir, a la gente muy bebedora se les diría, modérense. Y a los bebedores problema, no beban. Para ustedes el alcohol, simplemente no lo pueden consumir. Y lo comparaba con los tres bebedores que dice Víctor, bebedor social, bebedor fuerte y bebedor problema, pero yo llegaba a la misma conclusión. Yo crecí rodeada de gente alcohólica y el problema es que el bebedor problema ni siquiera reconoce que es bebedor problema. El bebedor problema sigue pensando que él es un bebedor social y que él en cualquier momento se detiene. En cualquier momento él, si quiere, deja de beber. Esos eran los comentarios que yo escuchaba de mi papá, de mi suegro. Esos eran los comentarios que escuchaba y aunque ya eran un problema, entonces yo ya me imagino ver esos comerciales, ¿no? Que parecieran buena idea. Ay, si usted es un bebedor problema, no beba. Y ahí mi papá siendo un bebedor problema viendo el comercial y diciendo, no, yo no soy un problema, yo puedo seguir bebiendo. Entonces se me hace, perdón, pero a mí se me siguen haciendo absurdas esas ideas. Definitivamente esos comerciales yo no creo que funcionaran. Lo único que sí noto que ha funcionado es el testimonio frente a frente de un alcohólico con otro alcohólico mostrándole su miseria. Eso es lo que yo he visto que realmente funciona. Pero bueno, ese es muy mi punto de vista. Víctor, ahí le va la pregunta. Dice, ¿bajo qué esquema se apoyarían? Adelante, Víctor. Bueno, se apoyarían en la experiencia de los alcohólicos. Y esto me recuerda a un momento de la historia en que se fue a ver a una persona a su casa porque su familia solicitó el apoyo para, para un señor que era cartero y se fue a su casa, fueron los compañeros a su casa y el hombre estaba en la sala frente al televisor sentado cómodamente en su sillón. Y cuando llegaron los compañeros, pues le apagaron su televisión ahí en la familia y la familia estaba ahí, eran 2 o 3 hijas y él ahí estaba. Y dice, los compañeros empezaron a hablarle del alcoholismo, de la enfermedad y eso. Y el hombre dijo, bueno, pero pues yo estoy en mi casa, yo nunca voy a los bares, llego del trabajo, voy a trabajar, llego del trabajo, me siento a descansar aquí y sí, me tomo mi botellita ahí, pero no les hago daño a nadie, no les golpeo, no les grito, nada. ¿Por qué me está haciendo daño a mí eso? Yo no creo que sea alcohólico. Bueno, entonces sus hijas dijeron, pero papá, ¿cómo no vas a hacer un problema? Si siempre está oliendo alcohol la sala, no podemos traer a nuestros amigos o amigas aquí porque estás tú embriagándote todo apestoso alcohol y nos da vergüenza traer a la gente aquí porque tú estás cómodamente ahí, pero te estás haciendo daño y nos haces daño a nosotros. Porque para nosotros es difícil verte destruirte de manera constante, ¿verdad?
Bueno, es que sin duda una de las primeras causas o vaya, objeciones del alcohólico es no aceptar que es alcohólico, no aceptar, porque en su mundo personal él está bien, sin importar cómo esté el mundo fuera de él. Y hablar de educación a nivel televisor, con las experiencias de los problemas que tuvieron que enfrentar los alcohólicos y cómo algunas personas más jóvenes se sumaron y empezaron a, este, a, a parar a tiempo porque vieron el problema y se sumaron, conservando su familia, algunos hasta 2 autos, dice ahí, ¿no? Y estos más jóvenes no tuvieron que vivir el fondo de destrucción que vivieron otros alcohólicos, porque se dieron cuenta hacia dónde iban. Pero sucedió dentro del grupo que ellos decidieron, pero no fue una labor educativa. Y se pensaba que si esas ideas se vaciaban al país, pues le iban a hacer un gran beneficio de prevención. Pero la idea era buena, pero no podía ser bajo el nombre de Alcohólicos Anónimos, porque se dañaría la asociación. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y vamos a pasar al último párrafo, pero está un poco larguito. Así es de que paciencia y atención. Dice así. ¿Pero qué tipo de persona debe dirigir esa campaña? Inmediatamente pensaron en Alcohólicos Anónimos. Si pudieran encontrar entre nosotros a un buen agente de relaciones públicas, ¿no sería él la persona ideal? Sin duda conocería el problema. Su conexión con AA sería muy valiosa porque la comunidad era muy bien vista por el público y no tenía ni un solo enemigo en el mundo. No tardaron en encontrar al hombre idóneo, un AA con la experiencia necesaria. Enseguida, él se presentó en la sede de AA en Nueva York a preguntar: ¿hay algo en nuestra tradición que sugiera que no debo aceptar un trabajo como este? Esta clase de educación me parece buena y no es un asunto muy controversial. ¿Les parece a ustedes que puede haber alguna pega? A primera vista parecía una buena cosa. Luego empezaron a insinuarse las dudas. La asociación quería emplear el nombre completo de nuestro miembro en toda su publicidad. Iban a describirlo como director de publicidad de la campaña y como miembro de Alcohólicos Anónimos. Naturalmente, no podría haber la menor objeción si una asociación contratara a un miembro de AA únicamente por su talento en las relaciones públicas y sus conocimientos sobre el alcohol. Pero eso no era todo, porque en este caso, un miembro de AA no solamente iba a romper su anonimato a nivel público, sino que también iba a vincular en las mentes de millones de personas el nombre de Alcohólicos Anónimos con este proyecto educativo. Habría de causar la impresión de que ahora AA estaba respaldando la educación al estilo de la Asociación de los Comerciales de Licores, de los comerciantes de licores. En cuanto vimos lo que realmente significaba este hecho comprometedor,
Le pedimos su parecer al candidato a director de publicidad. Caramba, dijo, creo que no puedo aceptar el puesto. Antes de que se secara la tinta del primer anuncio, los partidarios de la prohibición estarían expresando a gritos su indignación. Saldrían a buscar a un AA honrado que abogara por su estilo de educación. AA se encontraría justo en medio de la controversia entre los secos y los mojados. La mitad de la gente del país creería que habríamos tomado partido por los secos. La otra mitad, que nos habríamos unido a los mojados. Menudo lío. No obstante, le dijimos, tienes el derecho legal de aceptar este trabajo. Ya lo sé, contestó, pero no es hora de fijarnos en legalidades. Alcohólicos Anónimos me salvó la vida y su bienestar tiene para mí la prioridad. No seré yo quien vaya a meter AA en un gran problema y si aceptara, lo haría. En lo concerniente a los respaldos, nuestro amigo lo ha dicho todo. Con mayor claridad que nunca nos dimos cuenta de que no podríamos prestar el nombre de AA a ninguna causa que no fuera la nuestra. Muy bien, ahora sí las preguntas. Dice, en el campo de la educación, ¿qué se pretendía hacer con el conocimiento del alcohólico y el buen nombre de Alcohólicos Anónimos? Muy bien, compañeritos. En el campo de la educación, ¿qué se pretendía hacer con el conocimiento del alcohólico y el buen nombre de Alcohólicos Anónimos? ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Bueno, pues ahí dice, ¿verdad? Que querían encontrar un director de campaña. Y me encanta que eso, me emocioné cuando leí que decía que AA tenía muy buena reputación y que no tenía ni un solo enemigo en el mundo. Eso me encantó. Hoy, tristemente, ya no escucho tanto eso de los grupos de AA, pero no por los AA tradicionales, sino por las extensiones de los grupos de AA, que cuando me platican, mira, ese grupo de AA está haciendo esto y aquello, y yo les digo, no, eso no es AA. AA no se lleva a la gente a los ranchos, eso no es AA. Pero bueno, pero me emocionó haber leído esa. Entonces, si nadie quiere contestar, le voy a leer la pregunta, Víctor, que dice, en el campo de la educación, ¿qué se pretendía hacer con el conocimiento del alcohólico y el buen nombre de Alcohólicos Anónimos? Adelante, Víctor. ¿Qué se pretendía hacer? Bueno, utilizar la experiencia de Alcohólicos Anónimos para darle realce a la forma de beber alcohol. La pregunta es, ¿cómo, si predicamos la abstinencia como grupo, vamos a hablar de la moderación? Se contradice. Y esto, pues, solamente metería a la sociedad en una confusión. ¿Qué son estas personas, no? Hoy en día hay muchas deformaciones del programa y no se conserva tal como debe de ser. El sábado estuve en el grupo que me hicieron el favor de invitarme, pero vi también su enfermedad, su buena voluntad de servir,
pero cuando no tienes tiempo no puedes servir. Personas que estaban coordinando desde su trabajo o que estaban manejando en auto. Eso es una falta de responsabilidad grandísima. Y también, pues, de personas que con expresiones, pues, vulgares, que de entrada yo le llamé la atención. ¿Por qué le llamé la atención? Porque es un hombre ya de muchos años, ¿verdad? Si predicas un programa de moralidad, ¿cómo puedes ser inmoral? Pero, ¿por qué lo haces? Porque Dios me lo permite. ¿Mm? Bueno, todo te es permitido, pero no todo es bueno. Y lo bueno es enemigo de lo mejor. O sea, que el grupo se desvía por los malos ejemplos y los demás siguen los malos ejemplos y las malas costumbres. No hay una responsabilidad cabal. Si no tienes tiempo, no sirvas mejor, porque o puedes provocar un accidente o vas a estar hablando desde tu negocio, porque también se abrió el micrófono para personas que estaban hablando de un negocio. Y ya cuando se dio cuenta que se le había abierto el micrófono, dijo: "Ay, discúlpenme, es que estoy en un negocio". Pues sí, no se puede tener 2 patrones, o sirves a uno bien y al otro mal. No se puede silbar y comer pinole al mismo tiempo. O estás o no estás, o eres o no eres. Y si no tienes tiempo, pues es mejor decir no, que lo haga alguien que tiene tiempo, alguien que pueda calmadamente ofrecer sus opiniones y que puedan ofrecerle al público, puedan ofrecerle una, una relación pública adecuada, no confusa. Mm, Coordinadores que no sabían lo que coordinaban, coordinadores que tienen preferencias y que pierden el objetivo porque en, en, en el grupo no debe de haber preferencias, pero las hay. Y cuando se está viviendo eso, es que está fuera de la tradición, lamentablemente. Mm, Me dio tristeza visitar ese grupo, honestamente. Pero bueno, así sí los hay. Y bueno, si Dios me llevó ahí fue porque algo tenía que decir, lo dije. ¿Por qué echan a Dios fuera de sus vidas cuando el programa está creado para que esté en sus vidas? Pero bueno, en fin, hubieran perdido el enfoque, ¿verdad? La multitud de negocios no funciona. He tratado de ayudar a las personas que trabajando quieren que les esté hablando, pero no es lo mismo, porque no ponen atención. Y lo hice durante algunos años. Hoy a veces abro el teléfono, hablo con una persona, pero hablo así como una charla, pero no, no es un apadrinamiento, porque no puede ser un apadrinamiento formal. El que una persona esté trabajando y que nosotros estemos hablando, porque no está su atención puesta en lo que estamos diciendo o en lo que queremos dar a conocer.
tiene el deseo de recuperarse, sí. Y estoy hablando que una persona puede escuchar y está bien, escuche y puede llegar a tener atención al escuchar y puede motivar de lo que oye, está bien. Pero un empadrinamiento mientras trabaja no funciona, no sirve, no funciona. Bien, así también que si nos dispersamos en este tema de la sexta tradición, ¿qué es lo que pretendían hacer? Pues lo que pretendían hacer era una idea buena, pero para las bebidas, para las destilerías, pero no para Alcohólicos Anónimos. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Víctor, una pregunta. ¿A qué horas terminamos con el taller? ¿Son las 9:30 para usted? ¿Terminamos a las 10 o a las 9:30? A ver, si empezamos a las 7:30, de Llevamos 7:30 una hora a apenas. 8:30, Ujú. a 8:30, tiempo de California. Ya Sí. son las 9:30, No, ya si es hora. estamos hablando del tiempo de California, de 7:30 a 8:30, serían 8:30. Ah, bueno, pues ya, hasta Perfecto. aquí llegamos, hasta la Perfecto. frontera. Ya está. Muy A bien. ver si no nos saca Trump. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Ok. Vamos a seguir con el siguiente segmento, pero aquí vamos a parar la grabación, no sin antes agradecerle a Marla por haber estado con nosotros leyendo y también comentando, y así como a la compañera Ángeles, que también hizo sus comentarios, pues le agradecemos enormemente porque la idea es eso, que las personas puedan compartir sus puntos de vista y puedan hablar de su propia historia, ¿no? De lo que nosotros hemos aprendido a través del tiempo dentro de las tradiciones, cómo el espíritu de la tradición es tan básico y tan importante para que los grupos no se dispersen y no se derrumben. Estamos hablando de los grupos de hora y media. Otros grupos de 24 horas que se denominen Alcohólicos Anónimos no son Alcohólicos Anónimos. Por lo menos no del copyright Alcohólicos Anónimos, Unidad, Servicio y Recuperación. No, no pertenecen a esta asociación. Porque Alcohólicos Anónimos de hora y media no entra en ese tipo de temas, en ese tipo de situaciones. No respalda ni se opone, simplemente no entra en argumentos de esa índole. Bueno, pues bueno, vamos a cerrar esto para que usted opine, para que usted nos diga su sentir, su pensamiento, o bien si usted tiene alguna duda, cualquiera que ésta sea, y cree que nosotros podemos darle una respuesta, pues la hacen. Con todo gusto le responderemos desde nuestro alcance. Ok, bueno, pues cerramos la grabación.